Esto pasó hace 5 años. Después de una ruptura complicada, decidí ir de campamento solo. Elegí un bosque apartado, rodeado de colinas y un lago. La idea era desconectar de todo. Al principio estaba tranquilo. Armé mi campamento con cuidado. Era solo yo y el bosque. Esa primera noche, la oscuridad me envolvió. Me acomodé en mi saco de dormir, pero el bosque parecía vivir. Escuché algo alrededor de la medianoche. Risas. Venían del lago. No estaba seguro si era mi mente. Podría ser solo los sonidos de la noche, pero había algo extraño en esas risas. Me hizo sentir inquieto. La segunda noche volví a escuchar murmullos. Era como si alguien más estuviera allí. Mi corazón latía rápido. La ansiedad me invadió. Me levanté y salí de la tienda para investigar. Miré al lago. Estaba oscuro y en calma, pero podía jurar que había sombras entre los árboles. Sentí un escalofrío y decidí regresar a mi tienda. Era mejor no aventurarme más. Con cada día que pasaba encontraba cosas raras cerca de mi campamento. Al principio eran pequeños juguetes de plástico como los que tienen los niños. Me preguntaba cómo habían llegado allí. Después encontré una foto vieja de un grupo de personas sonrientes frente al lago. Las caras estaban borrosas y desgastadas. Me pregunté quiénes eran y por qué estaban ahí. Tal vez eran algunas de las personas que habían desaparecido en el lugar. Una noche decidí enfrentar mis miedos. Caminé hacia el lago con una linterna temblando en mi mano. Lo que vi me dejó paralizado. Había una figura pálida en la orilla. No podía ver su rostro, solo una silueta oscura. Mi instinto decía que debía alejarme, pero la curiosidad me empujó a acercarme. Sentí miedo, pero también necesidad de entender qué estaba pasando. La figura solo estaba allí, mirándome. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Seguía observándome con una intensidad que nunca había sentido. Mi corazón latía con fuerza. El frío recorrió mi espalda. Pensé que quizás no debía estar tan cerca. A veces, lo desconocido es mejor dejarlo en paz. Entonces sentí algo detrás de mí, un susurro frío que decía mi nombre. Me di la vuelta rápidamente. No había nadie, solo el silencio del bosque que parecía reírse de mi miedo. Mi pulso se aceleró y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura seguía ahí y yo sabía que no estaba solo en ese lugar. Desde ese momento, las risas regresaron cada noche, más cerca y más intensas. Comenzaron a mezclarse con mis pensamientos. Siguieron los juguetes y las sombras. Regresé a casa, pero nunca dejé de pensar en aquello. Nunca más volví a ese lugar. A veces, la naturaleza guarda secretos que no debemos molestar. Las risas todavía resuenan en mi mente, recordándome que hay cosas por ahí que no deberíamos buscar. Capítulo 2. Eco de sombras. No pasaron muchos días después de regresar a casa, pero la inquietud no me dejaron en paz. Mi mente estaba llena de imágenes de aquel bosque, de aquellas risas y de la figura. A veces las sombras parecían seguirme, como si el bosque hubiera decidido no dejarme ir. Traté de distraerme, rodeándome de amigos y obligaciones, pero no podía. Había algo en mí que me impulsaba a entender. Un día, al revisar mis cosas, encontré un pequeño juguete entre mis pertenencias. Era un cochecito de plástico rojo que no recordaba haber traído. Había un pequeño rasguño en la parte inferior. Mi estómago se retorció. Estuve a punto de tirarlo, pero algo me detuvo. Quizás era el símbolo de que debía regresar y enfrentar lo que había dejado atrás. Decidí que si volvía, lo haría bien. Investigué sobre el lugar. Encontré historias de otras personas que también habían ido de campamento, y algunas de ellas hablaban de ciertos rituales que se hacían en el lago. Había leyendas de desapariciones relacionadas con el bosque, pero lo que más me inquietaba era un nombre recurrente: los guardias del lago. ¿Quiénes eran?
¿Por qué regresaban siempre? Así que 2 semanas después, armé mi mochila de nuevo. Esta vez llevaba un cuaderno, linterna extra y una cámara. Quería capturar lo que experimentara. Al llegar, la atmósfera era pesada, como si respirara una advertencia, pero el impulso de entender era más fuerte que el miedo. La primera noche la pasé tranquilo, aunque no dormí bien. La segunda llegó. Ya no habían dudas. Volvería al lago. En el camino, mis nervios aumentaron. Las sombras parecían bailar entre los árboles. Al llegar, el silencio era abrumador. Todo se sentía extraño, íntimo, como si el lago me conociera. Y entonces, las risas comenzaron de nuevo. Esta vez estaba listo. Avancé con la linterna en mano, la luz temblando mientras mis pies crujían sobre la hojarasca. Las risas eran una mezcla de alegría y un eco distante. Comprendí que no estaba solo, pero no sabía si debía sentir miedo o curiosidad. Finalmente llegué a la orilla. La misma figura estaba allí, pero esta vez era diferente. Pude ver con mayor claridad. A sus pies había un pequeño grupo de juguetes, todos igual de gastados. Eran varios cochecitos, pelotas pequeñas, muñecos desgastados. Miré a la figura de nuevo. Esta vez parecía más definida, más real, pero el rostro seguía en sombras. Le hice una pregunta que llevaba días ensayando, algo sencillo. ¿Qué te pasó? La figura inclinó la cabeza como si entendiera. Pude sentir algo en el aire, una tensión creciente. Fue entonces cuando vi el reflejo en el agua. No era solo su silueta. Había otros ojos que miraban desde la oscuridad del lago. La risa se detuvo. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Mi corazón golpeaba con fuerza. Algo había cambiado. La figura dio un paso hacia mí y sentí que el frío se adueñaba de mi cuerpo. Sabía que algo estaba a punto de suceder, que estaba al borde de un descubrimiento aterrador. Y ahí, en la orilla, me di cuenta de que, tal vez, había cosas que no debería buscar. Pero ya era demasiado tarde. Capítulo 3. Miradas desde el lago. La figura avanzó un paso más. Era como si el aire se volviera más denso, como si las sombras del bosque comenzaran a cobrar vida. Sentí el impulso de retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Aquel momento era un punto de no retorno. Esa figura, envuelta en penumbra, me miraba con ojos que parecían absorber la luz. ¿Quién eres? Volví a preguntar, pero mi voz se ahogó en el silencio. Los juguetes a los pies de la figura eran un recordatorio de lo que había perdido, de los niños que quizás alguna vez jugaron aquí. Recordé las historias que había leído, aquellos que habían desaparecido. Mi mente se agolpó de preguntas. ¿Eran esos juguetes parte de ellos? La figura dio un movimiento y el aire golpeó mi cara como un vendaval helado. De repente, un susurro quebró el silencio, como si muchas voces hablaran en armonía. Vienen para jugar. Fue una frase que resonó en mis oídos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿A quién se refería con vienen? Sin pensarlo, apunté la linterna hacia el agua. El reflejo del lago era oscuro, inquietante. Vi más ojos emergiendo de la superficie, cada vez más. Eran como luces pequeñas, pero no de una forma amigable. Mi instinto de supervivencia se activó. Quería escapar, pero por alguna razón continuaba allí. La figura extendió un brazo hacia mí, y un eco de risas llenó el aire, como una combinación de alegría y tristeza. Mi corazón latía descontrolado. Me agaché para recoger un cochecito que había caído cerca de la orilla. Era el mismo modelo que el que había encontrado en mi casa. El rasguño en la parte inferior coincidía perfectamente. De pronto sentí que el tiempo se detenía. Era como si el lago me estuviera mostrando una conexión. Comencé a recordar fragmentos borrosos de aquel campamento de hace 5 años. Había un grupo de niños, risas, juegos en la orilla,
Pero había algo más, algo oscuro y olvidado que había permanecido oculto. Miré de nuevo a la figura y en su sombra ahora veía rostros familiares. Algunos de esos rostros eran de mis amigos. Sus ojos, llenos de nostalgia, parecían pedirme ayuda. El frío se intensificó, y de repente, como si algo hubiera sido liberado, varios tonos de risas se agruparon en un coro extraño y al mismo tiempo aterrador. «Tu turno. Es tu turno», susurraron. No estaba seguro de lo que significaba eso, pero era claro que había un juego en marcha del que no podía escapar. Justo en ese momento, un ruido proveniente de detrás de mí me hizo girar. Las sombras se movían rápidamente hacia el lago, y me di cuenta de que no estaba solo. Esta vez, mis instintos gritaron por mí. Con el corazón a 1000 por hora, apreté el juguete en mi mano y retrocedí hacia el sendero. La figura seguía observando. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus risas resonaban como un eco que no se extinguiría. «No puedo quedarme aquí», pensé mientras giraba para huir, pero en un instante de pánico, un sonido detrás de mí me detuvo. Era una risa familiar, un eco lejano que me obligó a detenerme. «¿Alguien más está aquí?», murmuró mi mente. Mi cuerpo se sentía pesado y la bruma del lago parecía avanzar hacia mí. Sin poder resistir más, me lancé a correr. Aquel lugar, que una vez había sido un refugio, ahora era un laberinto de sombras y risas mezcladas con un terror que nunca había imaginado. Salí del sendero y cuando miré por encima del hombro, vi que las miradas seguían ahí, acechando. La figura quedó atrás, pero sabía que esto apenas comenzaba. Un nuevo peligro se cernía sobre mí, y con cada paso, la verdad se tornaba más peligrosa. Capítulo 4. Ecos del pasado. Corrí sin rumbo, con los latidos de mi corazón resonando en mis oídos, como si cada golpe reclamara una respuesta a mis miedos. El aire helado del bosque me azotaba la cara, pero no podía pensar en el frío. Solo quería alejarme de aquella figura y del lago que parecía tener vida propia. Los árboles se alzaban como sombras amenazantes, y sus ramas se movían suavemente, casi de modo burlón, cuando los miraba. Al volver a mirar atrás, las luces en el agua se habían desvanecido, pero las risas seguían retumbando en mi cabeza. Nunca había sentido un miedo tan palpable. Sabía que no podía volver a mi casa. Tenía que encontrar respuestas antes de que el eco de aquellas risas se volviera una llamada. Una parte de mí quería regresar, explorar qué había hecho que ese lugar fuera tan oscuro y lleno de recuerdos. Pero otra parte, más sensata, gritaba que escapara. ¿Qué busco realmente?, me pregunté. Fue entonces cuando vi algo en el suelo. Era un pequeño trozo de papel arrugado. La curiosidad me obligó a detenerme y recogerlo. Mis manos temblaban al desplegarlo. Era un dibujo. No era cualquier dibujo. Era un mapa. Al principio pensé que era solo un garabato, pero al examinarlo mejor reconocí algunos lugares del campamento. El lago, la cabaña de madera, el sendero entre los árboles. Pero había un símbolo que no podía entender. Un círculo en el bosque, marcado con una X. Era el bosque donde me había detenido a observar a la figura. Mis recuerdos de aquel campamento aparecieron, llenos de risas de niños y juegos al aire libre, pero había espacios vacíos en mi memoria, como si algunas partes hubieran sido borradas. ¿Qué había ocurrido en aquel lugar que había hecho que los demás desaparecieran? Aquella conexión me asustaba, pero me obligaba a seguir adelante. De repente, el aire cambió. Una oleada de energía recorrió el bosque. Las sombras comenzaron a mover sus formas erráticas, como si intentaran advertirme de un peligro inminente. Recé para que la figura ya no estuviera, que no tuviera que enfrentarla de nuevo, pero sabía que eso era improbable. Me adentré en el sendero que conducía a la X.
Lo que más me inquietaba era la sensación de ser observado. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, parecía tener un objetivo. La sensación de que algo o alguien me seguía me hizo acelerar el paso. A medida que me acercaba al lugar marcado en el mapa, comencé a sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces lo vi, una cabaña vieja y cubierta de maleza, casi oculta entre los árboles. Su puerta estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. Un sentimiento de duda me invadió. Ese no era un lugar que hubiera planeado visitar, pero las risas seguían en mi mente, y cada paso me recordaba la urgencia de encontrar a mis amigos. Con el corazón en la garganta, decidí entrar. La luz de mi linterna iluminó el interior polvoriento. Había muebles cubiertos de telarañas y un olor a humedad que llenaba el aire. Pero entre el polvo noté más juguetes, muchos más que los que había visto antes. Eran del mismo tipo, aunque algunos estaban desgastados y otros parecían intactos, como si los hubieran dejado ahí esperando ser reclamados. De pronto sentí una presencia detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no había nada excepto el silencio y la penumbra. Sin embargo, algo en el aire cambió. Algo estaba en la casa, algo que no quería que yo estuviera allí. Y en ese momento lo entendí. No estaba solo. La figura del lago había sido solo la primera advertencia. Aquello que había despertado en mi memoria estaba a punto de revelarse. Mi pulso se aceleró y el miedo se convirtió en un grito silencioso en mi mente. ¿Qué hiciste? El susurro resonó en mi cabeza, proveniente de un rincón oscuro de la cabaña. Mientras daba un paso atrás, supe que el juego se había intensificado y ahora no había vuelta atrás. Capítulo 5. La revelación. El susurro seguía resonando en mi mente, una voz familiar pero distorsionada que parecía provenir de las sombras. Retrocedí un par de pasos, con la linterna temblando en mis manos. Mi instinto me decía que debía salir, pero había algo en el aire que me mantenía pegado al lugar. ¿Qué hiciste?, se repitió, esta vez sonando más fuerte, como si el propio lugar estuviera demandando respuestas. Era un eco de un pasado olvidado, uno que estaba a punto de desvelarse. Me acerqué lentamente a aquella esquina oscura, el corazón latiendo a 1000 por hora. No sabía qué esperaba encontrar, pero la curiosidad, mezclada con el miedo, me empujaba a continuar. Me agaché y moví los escombros. Mi linterna iluminó un viejo baúl cubierto de polvo. El cierre estaba oxidado, pero parecía que, con un poco de esfuerzo, podría abrirlo. Justo entonces, escuché una risa detrás de mí. Era la misma risa que había sentido al lado del lago. Me giré rápidamente, con el aliento entrecortado, pero no había nadie. Solo un silencio profundo, uno que hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. Con manos temblorosas, tomé la decisión de abrir el baúl. Usé toda mi fuerza y el sonido del metal chirriando me hizo pensar que tal vez era un error. El baúl se abrió, revelando una colección de objetos que parecía sacada de un álbum de recuerdos. Fotos, cartas y juguetes. Pero no eran solo recuerdos. Eran fragmentos de mi pasado, momentos que había intentado olvidar. Entre ellos, vi una fotografía que me hizo detenerme. Esa imagen mostraba a un grupo de niños sonriendo cerca del lago. Nunca me había dado cuenta de cuántos éramos realmente. La cara de un niño me resultaba familiar, pero no podía recordar su nombre. Al voltear la foto, una palabra estaba escrita en la parte posterior. Nunca olvides. Fue como un golpe en mi pecho. El miedo se transformó en confusión. ¿Nunca olvides qué?, pregunté en voz alta, como si la cabaña tuviera la respuesta. Las risas del pasado parecían volver a retumbar, llenando cada rincón de la oscuridad. Era un eco aterrador que me prometía desvelar secretos que nunca quise conocer. Todo lo que había guardado en mi mente comenzó a desmoronarse.
Recuerdos distorsionados de juegos inocentes se mezclaban con algo menos puro, algo más oscuro. La cabaña parecía cobrar vida a mi alrededor. Las sombras parecían alargarse mientras el aire engullía mi voz. Un tirón en el fondo de mi mente me hizo recordar un día en particular. La tormenta, el caos, los gritos. Un estallido de terror que me hizo sentir pequeño e impotente. Pero aquello que había sucedido, lo que había llevado a que perdiéramos a algunos, era lo que necesitaba recordar. Había algo que habíamos hecho, algo que nunca debimos hacer. De repente, la puerta se cerró de golpe y la luz de la linterna comenzó a temblar. La cabaña que antes parecía un refugio, ahora se convertía en una prisión. El temor me llenó mientras veo las sombras formarse en una figura. No podía ser. La misma presencia de antes. ¿Vas a recordar ahora? La voz resonó, una mezcla de burla y tristeza. El miedo me paralizó, y en un instante comprendí que esta no era solo una búsqueda de respuestas. Estaba a punto de enfrentar lo que había hecho, y el tiempo se acabaría pronto. No tienes que hacer esto, intenté decir, pero el aire era pesado, y las palabras se ahogaron en mi garganta. El eco de la risa regresó, y supe en ese momento que había sido un juego largo y enredado, pero que finalmente todo estaba a punto de revelarse. Capítulo 6. Los ecos del pasado. La figura en la sombra se acercó lentamente, como una tormenta que avanza sin prisa. Podía sentir su presencia, una mezcla de familiaridad y terror. Mis instintos gritaron que debía huir, pero mis pies estaban pegados al suelo. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba. ¿Quién soy? Soy el eco de lo que hiciste, lo que otros olvidaron. La respuesta era fría y cortante, como cristal quebrado. Las murallas de mi mente comenzaron a resquebrajarse, y los recuerdos ocultos emergieron con fuerza. La cabaña empezó a vibrar bajo mis pies, como si la historia de aquel lugar estuviera viva y fuera a tragarme. Los objetos del baúl brillaban con un resplandor tétrico, y cada risa que resonaba me llenaba de una angustia profunda. Lentamente, mis recuerdos se transformaban, y en mi mente volví a ser ese niño despreocupado que había olvidado. Un relámpago iluminó la escena, y entre las sombras vi el lago nuevamente. Recuerdos de ese día fatídico volvieron. La tormenta había llegado sin avisar, oscureciendo el cielo y arrastrando consigo un aire de peligro. Recuerdo a los otros niños gritando. Estaban asustados, pero yo era el valiente. «Vamos a jugar en el barco», había dicho. No tenía idea del horror que se aproximaba. «¿Nosotros qué hicimos?», pregunté, buscando respuestas entre la neblina de miedo y culpa. «Jugaste. Te divirtieron los juegos peligrosos, pero olvidaste lo que pasó después». La voz me golpeó como un tambor. De repente vi a mi amigo, el niño de la foto, atrapado en el agua, pidiendo ayuda. Él era el que nunca olvidé, el que nunca regresó a casa. «No puede ser», grité, retrocediendo. La figura se acercó un poco más, revelando una cara que conocía. Sus ojos reflejaban el dolor del pasado, un dolor que ahora era mío. «Recuerda la tormenta», insistió. «Recuerda lo que hiciste». Un recuerdo se apoderó de mi mente, la risa en nuestros rostros, el barco volcando. La sensación del agua fría, las manos extendiéndose, el grito ahogado. Y luego el silencio, una calma inquietante. ¿Había algo más? La cabaña pareció estremecerse con el peso de mi descubrimiento y empecé a conectar las piezas. No solo había sido un accidente. Habíamos jugado con algo que no debíamos. Esa risa que escuché en el lago era un eco de la felicidad, pero también un recordatorio de la culpa que llevábamos. Después de aquel día, nos separamos. El niño no regresó, y por eso nos olvidamos. ¡Lo olvidamos! ¡Lo olvidamos todo!, grité con desesperación. «No puedo hacer esto». Pero, ¿y el precio a pagar? La figura sonrió, una risa llena de tristeza.
Es hora de enfrentar lo que está enterrado. La cabaña guarda los secretos que temías recordar. Y en un instante, entendí que el pasado no se olvida solo por desearlo. La sombra se intensificó, acuciándome con la verdad. Sentí en mi interior que había algo más en esa cabaña, algo que seguía reclamando venganza. El aire se volvió más denso, cada sombra se estiraba, y al girar la mirada a la puerta, percibí el destello de algo brillando en la esquina de la cabaña. Era un objeto que no había notado antes, un pequeño libro cubierto de polvo, que parecía guardar más de lo que yo deseaba saber. «Vas a necesitar esto», la figura dijo mientras la cabaña empezaba a girar a mi alrededor. El tiempo se hacía corto. Solo había una salida y estaba justo frente a mí. Sin pensarlo más, me lancé hacia el libro, decidido a descubrir el verdadero secreto de esa tragedia que había impactado nuestras vidas. Capítulo 7. El libro de los recuerdos. Me lancé hacia el libro. Mis manos temblorosas lo atraparon en un instante. Su cubierta era pesada y desgastada, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Las páginas crujieron al abrirse, revelando una caligrafía familiar, pero extraña. Cada palabra parecía vibrar con un eco de algo que había olvidado. Las letras escritas no eran solo letras, eran fragmentos de la historia de aquel verano. Comencé a leer en voz baja, mientras el aire a mi alrededor parecía detenerse. El día de la tormenta, el barco se hundió y la risa se tornó en gritos de angustia. Mi corazón se aceleró cada vez más. El niño nunca regresó. La figura en la sombra permanecía a mi lado, observando cada palabra que pronunciaba. Esa voz resonante aún burbujeaba dentro de mí, empujándome hacia recuerdos que no quería recordar. Me detuve. «Esto no es posible. ¿Cómo puedes saber todo esto?», pregunté, pero solo obtuvo una sonrisa triste como respuesta. «Tu mente te ha protegido, pero a veces los ecos del pasado son más poderosos», dijo, mientras la cabaña comenzaba a oscilar, como si las paredes supieran que un secreto estaba a punto de salir a la luz. Continué leyendo. La página se llenó de nombres y dibujos. Algunas caras eran familiares, otros eran borrados por el tiempo. Los juegos en el lago fueron una trampa. Aquella risa ocultaba algo más oscuro. Mi rostro se empalideció mientras comprendía que las advertencias estaban ahí, pero no quisimos verlas. Un sonido sordo resonó desde el fondo de la cabaña, como un susurro ansioso. En el momento en que miré hacia la dirección del ruido, algo brilló detrás de las estanterías viejas, un pequeño objeto metálico, dándole vida a mis peores temores. «No, no puede ser», murmuró la figura, casi como si leyera mis pensamientos. «¿Qué es eso?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella no contestó, pero su rostro cambió. La tensión en el aire se volvió palpable, y yo sabía que debía enfrentar lo que se ocultaba allí. Fui hacia la estantería tambaleando, empujando los miedos que renacían. Al llegar al objeto, lo tomé entre mis manos. Era una pequeña brújula, oxidada pero aún funcional. Miré la dirección que señalaba. No conducía al norte, parecía apuntar a un rincón en la cabaña, donde la luz parpadeaba tenuemente. «Esa brújula es mucho más de lo que aparenta», dijo la figura, y hubo un eco en su voz que no podía ignorar. Temblé, pero el atractivo de saber más era más fuerte que el miedo. «¿Qué me está guiando?», pregunté, mi voz disminuyendo. «Lo que nunca quisiste enfrentar». Las palabras flotaban en el aire mientras dejaba caer la brújula. Justo entonces, la cabaña comenzó a temblar violentamente, como si reacia a acoger mis descubrimientos. Todo parecía oscurecerse, y el eco de la risa de esos días lejanos resonaba aún más fuerte. «¡Debo salir de aquí!», grité mientras cada sombra se alargaba y las paredes parecían cerrarse. Sin embargo, algo en mí se resistía a escapar. Sabía que la única forma de liberarme de esta carga era ahora o nunca. «Regresa al lago, a la tormenta. Tu respuesta está allí».
La figura, ahora más tenue, me miró con lo que parecía una mezcla de compasión y tristeza. Un fogonazo de luz iluminó el camino hacia la puerta. «No puedo hacer esto solo», susurré, pero ya no había vuelta atrás. Con la brújula en la mano y el libro en mi pecho, di un paso hacia la oscuridad, decidido a enfrentar la verdad de aquella tormenta. Capítulo 8. El regreso al lago. El aire era denso cuando crucé el umbral y me encontré de nuevo fuera. La cabaña parecía susurrar detrás de mí, como si intentara retenerme. Miré hacia el camino que llevaba al lago, mis pasos resuenados con el eco de los recuerdos olvidados. La brújula en mi mano vibraba sutilmente, como si tuviera vida propia, obligándome a seguir adelante. Caminé hacia el lago, sintiendo un creciente temor. Aquella sensación persistente se asemejaba a una sombra que se alargaba tras de mí. La niebla comenzaba a levantarse, oscureciendo el agua que antes había parecido tan inocente. La tormenta estaba a punto de desatarse de nuevo. Al llegar a la orilla, la brújula apuntó en una dirección clara. Mis manos temblaban a medida que me movía hacia el lugar donde recordaba haber jugado con el resto. Pero aquella zona ya no era familiar. La risa de los niños estaba lejos, asfixiada por la maleza y el eco de lo que había sucedido. «Recuerda lo que pasó», susurró la figura en mi mente. No podía olvidarlo, aunque lo intenté durante años. Las risas, los gritos, el agua que arrastraba. De repente, el miedo se volvió tangible. Un destello de luz me hizo girar. Algo brillaba bajo la superficie del agua, justo en el lugar donde el pequeño barco se había hundido. Me acerqué, con la respiración entrecortada. El recuerdo de aquel día específico me golpeó como una ola fría y me di cuenta del peligro que había estado ignorando. «¿Qué es eso?», murmuré para mí mismo, pero sabía que debía encontrarlo. Una urgencia me empujaba, como si el lago mismo me llamara. Descalzo, me adentré en el agua. El frío intenso me hizo estremecer. Cada paso era un desafío, pero la brújula seguía apuntando hacia el fondo. La visibilidad era reducida, y mi corazón latía con fuerza mientras intentaba aferrarme a la idea de que la respuesta estaba allí. Bajo la superficie vi el objeto. Era un pequeño timón, similar al que había estado usando el niño. La nostalgia me golpeó con un dolor punzante. «No te alejes», una voz tenue resonó en mi cabeza, y comprendí que no se trataba solo de un objeto perdido, sino de una conexión. La conexión con lo que había sucedido y con la vida que había dejado atrás. Mientras trataba de agarrarlo, una corriente tiró de mí, casi como si el lago mismo quisiera alejarme de la verdad. «Debo hacerlo», grité, a pesar de que el miedo se apoderaba de mí. La figura que había visto en la cabaña comenzó a aparecer en mi mente, instándome a seguir. Finalmente lo alcancé. Mis dedos envolvieron el timón. Un grito callado resonó en mi interior. Justo entonces sentí la presencia de alguien más. Giré la cabeza y vi una figura familiar a lo lejos. Era un niño, su rostro empañado por la bruma, la boca abierta en un grito que no alcanzaba a escuchar. «No, no puede ser», pensé, estupefacto por el miedo. Sin embargo, el peso del pasado estaba ahí, frente a mí. El lago se volvió un torbellino de actividad. La calma se rompió en 1000 pedazos al sentir la fuerza detrás de aquel grito. Aterrado, comprendí que lo que había llegado era el reflejo de mi propia negación, la sombra del niño que había estado en aquel barco. Reaccioné y con todas mis fuerzas tiré del timón hacia la superficie. Era mi única oportunidad de recuperar lo que había perdido. La oscuridad me rodeaba y la bruma se volvía cada vez más espesa. «¡Ayúdame!», grité al niño mientras la superficie del agua chispeaba con el resplandor de un relámpago. Pero en el instante en que el timón emergió, comprendí que quizás ya era demasiado tarde. Capítulo 9. El descubrimiento. El timón salió del agua,
poniéndose a la vista como un gesto de desafío. Mi mano lo sostenía con fuerza, pero una corriente indomable tiraba de mí hacia el fondo. El niño seguía ahí, pulsando dentro de mi mente. Su grito silencioso atravesó mi ser como un eco, marcando cada parte de mí con el frágil recuerdo del pasado. «¡Sal! ¡Sal del agua!», grité, ahogándome en un caudal de emociones. ¿Quién era este niño? ¿Por qué podía sentir su angustia tan intensamente? Una mezcla de compasión y terror me abrumó. No era solo su grito lo que escuchaba, sino también una súplica, una demanda de liberación. Me giré nuevamente hacia el lago. El timón ahora resplandecía en mis manos. Esa conexión era innegable. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, como si algo en el fondo intentara salir a la superficie. Aterrorizado, entré más en el agua. Mis piernas se movían en un intento frenético de llegar a la orilla, pero la niebla espesaba el aire, atrapándome en su abrazo helado, y entonces lo vi. Entre las sombras y burbujas, un contorno se hacía visible, una forma que se proyectaba contra la oscuridad del lago. Mi corazón se detuvo un instante, y por un segundo, el miedo se transformó en un impulso irresistible. Mi curiosidad me empujó a avanzar. Mientras nadaba hacia ese bulto indistinto, una lámpara de luz iluminó el fondo del lago. Allí, una figura yacía quieta. En ese momento, comprendí que no era solo el timón, era mucho más, era el barco, el pequeño barco que había trillado por el agua donde tanta felicidad se había convertido en horror. Mi mente estalló con imágenes y sonidos de otro tiempo, pero esta vez no me asusté. Esta vez había venido para enfrentar la verdad. Con un último tirón, emergí de las profundidades. El timón en mi mano parecía vibrar, y su energía se expandía hacia el agua, buscando respuestas. En ese instante, una voz clara y resonante reverberó dentro de mí. «Es hora de recordar». Me di la vuelta, y el niño estaba ahora más cerca. Sus ojos eran un abismo de tristeza, pero había algo más: desesperación. Quería que entendiera. Quería que supiera lo que había pasado. Su boca se movía, pero el sonido del agua lo ahogaba. Entonces recordé el sonido de la tormenta, el crujido del barco y la risa que se convirtió en gritos. Atrapado entre el remolino de recuerdos y la urgencia de entender, comprendí que el niño no era solo un espectro de mi pasado, era un aviso. Era la advertencia de que la conexión con el lago no solo traía la nostalgia, sino el peligro latente. Algo había sido interrumpido, algo que no había terminado. Desesperado, eché un vistazo a la abandonada orilla. La cabaña, que antes me parecía un refugio, ahora parecía una prisión. Sabía que debía salir del agua, que debía quebrar el ciclo, pero no podía dejar al niño ahí. «Regresaré», prometí, sintiendo su mirada triste como un ancla. «Lo haré». Atravesé la bruma hacia la orilla, el timón titilando débilmente en mi mano. Al salir del agua, la tormenta comenzó a desatarse. Ruidos retumbaban desde el cielo, como si el propio lago estuviera protestando. Corrí hacia la cabaña con una nueva certeza. Era el momento de enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Al llegar a la puerta, respiré hondo. Dentro había respuestas, y también había algo más, algo que me seguiría, algo que quizás ya no pudiera ignorar. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y resolución. Cuando cruzara la puerta, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero antes, un susurro suave como la brisa del lago alcanzó mis oídos. «Ya no estás solo». Capítulo final. La última verdad. Cuando crucé el umbral de la cabaña, la atmósfera estaba impregnada por un aire de anticipación y tensión. Las sombras danzaban en las paredes, como si los ecos de mi pasado se rieran de mí. El timón en mi mano aún vibraba con energía,
un símbolo tangible de lo que había descubierto en el lago. Sabía que algo profundo y oscuro me esperaba. La voz terrible de aquella figura seguía resonando en mi mente. Es hora de recordar. Pero ¿qué era lo que verdaderamente debía recordar? Con cada paso, cada rincón de la cabaña parecía tener secretos ocultos, esperando a ser destapados. Caminé hacia el centro. El libro que había encontrado palpitaba en mi pecho como un latido, recordándome que la verdad estaba aquí, frente a mí. De repente escuché un crujido en la parte trasera de la cabaña. Me giré bruscamente, una mezcla de esperanza y miedo latiendo en mi pecho. Las sombras se agruparon, y en el rincón una figura se empezó a materializar. Era el niño, pero no era el mismo que había visto en el lago. Este era más real, más presente. «¿Por qué volviste?», preguntó, su voz un eco del pasado. «Vine a recordar», respondí con la voz quebrada, «pero no sé si podré soportarlo». «Lo necesitas», dijo acercándose. «Tienes que comprender lo que hiciste, los que se fueron, los que olvidaste, necesitan que lo sepas». Miré a mi alrededor y comencé a sentir que los ojos de otros niños me observaban desde cada rincón oscuro de la cabaña. Sus miradas eran expectantes y llenas de tristeza. Comenzaron a murmurar en voces apagadas mientras sus figuras intentaban formarse más claramente. «Éramos inocentes», dijeron. «No queríamos que esto pasara». Ellos también eran ecos, recuerdos olvidados que me atormentaban. Una verdad fluía a través de mí. Recordé la tormenta, recordé el juego. «No podemos olvidar, no debemos olvidar», resonaba en mi mente. Con cada palabra, el dolor y la culpa empezó a estallar en mi pecho, y aunque sabía que debía enfrentar esos sentimientos, el miedo me detuvo. Pero Astral, el niño, me sonrió, instándome a continuar. «La memoria es un faro que nos guía. No puedes escapar de tu sombra». Respiré hondo y volví a mirar el timón. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, sintiéndome cada vez más perdido. «Regresa», replicó. «Este ciclo solo se romperá cuando lo enfrentes de verdad. La tormenta no ha terminado. Las risas y sombras aún están por llegar». Sin pensar, sostenía el timón y el libro. Yo volveré al lago, pero no solo para recordar. Tengo que ayudar a los que se quedaron. No puedo dejar que esto continúe». «Es un comienzo», dijo Astral. «Pero la verdad debe revelarse. El lago solo se calmará cuando cada eco recupere su historia». Con la determinación ardiendo dentro de mí, salí de la cabaña y corrí hacia el lago. Las nubes seguían cubriendo el cielo, y el viento aullaba como un doloroso recordatorio de lo que había sucedido. Al llegar a la orilla, sabía que la verdad no sería fácil. El agua estaba oscura y remota, pero en mi corazón una llama de valor se encendía. Con el timón en la mano y el libro abierto en el pecho, miré al agua. «Estoy aquí», grité. «Voy a recordar. Voy a ayudar. No más juegos». Un silencio extraño llenó el aire, y luego, como un eco retumbante, el lago comenzó a agitarse. Las sombras emergieron, como figuras que habían estado sentenciadas a una oscuridad infinita. Sus risas comenzaron a mezclarse con mis propios ecos de culpa, como un coro que se intensificaba. Pero esta vez no tenía miedo. Sabía que ese era el camino dorado hacia la redención. Mientras el agua se alzaba y las olas danzaban alrededor, sentí que la memoria regresaba. Venían los recuerdos no solo de la tormenta, sino de los momentos que habían precedido a nuestro juego. Las risas se convertían en gritos, y los rostros de aquellos niños bailaban en el agua. Pero dentro de mí, una nueva resonancia empezó a formar una imagen clara. «¡Por favor, no!», grité, y en ese momento el corazón de la tormenta se detuvo, las sombras comenzaron a desvanecerse y una claridad me envolvió. Comprendí que no todas las risas eran de felicidad, no todas las sombras estaban innecesariamente ocultas.
Había un poder en reconocer la verdad, aunque fuera dolorosa, y ahí, entre los ecos del pasado y el presente, supe que lo que había sido una búsqueda de respuestas ahora se convertía en un acto de liberación. Sentí que estábamos juntos, compartiendo el peso de lo que habíamos olvidado. Las risas se tornaron suaves, como evidencia de que la condena ya no acechaba. Al final, el lago permaneció calmado, y las sombras se disolvieron en la bruma. Me encontré solo, una vez más. Pero sabía que las risas no eran solo ecos perdidos, eran recuerdos de vida. Quizás nunca entendería del todo las complejidades de ese verano, ni del lazo con el cual había estado unido a aquellos niños. Lo único que me quedaba era la certeza de que había otros que nunca podrían olvidar, y que esas memorias aún vivían dentro de mí. Nunca volvería a ser el mismo, pero ahora había un propósito. Regresé a casa sin respuestas claras, pero con una nueva verdad que resonaba en mi interior. Sabía que los ecos jamás desaparecerían, nunca podrían ser olvidados, y aunque no tenía todas las respuestas, ahora era libre de buscar lo que significaba cada risita en el viento. Al final, el misterio estaba allí, en las sombras, siempre esperando mi regreso, siempre recordando.